de 2x. 2x. Muy fácil, ¿no? Veamos otro. ¿Cuánto es la derivada de y? Fíjense que hasta ahora todos los ejercicios que hemos resuelto tenemos siempre despejada y. ¿Sí? Como el primer ejercicio, fíjense, así de sencillo o así de complejo como los que hemos hecho hasta ahora, derivadas de primer orden, de orden superior, todos tienen la misma característica. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tenemos una expresión como esa? A veces, como en este caso, fíjense, tendríamos que despejar y primero, fíjense, despejando ese x al cuadrado pasa al otro lado y sacamos raíz cuadrada de ambos miembros y ¿cómo nos queda? Nos va a quedar la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Tendríamos que despejar primero y de acá y aquí se puede despejar y derivar esto, ya saben ustedes cómo hacer. La hemos hecho varias veces esta derivada. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre cuando tenemos una expresión así? Fíjense. Disculpe, no está grabando. Recording in progress. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos esta expresión? Por ejemplo, eso. ¿Quién se anima a despejar y acá? En este caso que teníamos acá, fíjense, se podía despejar. Pero en este otro caso, a ver quién me va a despejar y. Ya no es tan sencillo, ¿no? En este caso, cuando no se puede despejar despejar y, es cuando entra el concepto de las derivadas implícitas. Fíjense, hasta ahora, cada vez que encontrábamos la derivada de una función, siempre el resultado estaba o dependía de una sola variable. Fíjense aquí arriba. Derivamos y queda solo en función de x. En cambio, cuando derivamos en forma implícita, la derivada de la función depende ya no solo de x, sino depende de x y de y. Cuando son derivadas explícitas, podemos llamarlo, cuando tenemos todo listo para derivar con la y despejada, siempre el resultado está en función de una variable. Pero cuando derivamos en forma implícita, lo que hacemos es, termina el ejercicio, a diferencia de los anteriores, va a estar en función de dos variables. ¿Y cuáles son los únicos conceptos que hay que tomar en cuenta para derivar en forma implícita? Esto tiene que ver con su tabla de derivadas. Por ejemplo, ustedes tenían en su tabla de derivadas arriba la derivada de y con respecto a x. Lo tenían escrito así o lo tenían escrito así. ¿Sí?
o simplemente lo tenías escrito así como x derivada, en cualquiera de esos tres casos el resultado es 1. ¿Correcto? También ustedes tienen en su formulario lo siguiente. La derivada de una variable con respecto a sí misma no, perdón, estoy mal. Aquí arriba esto es la derivada de una variable con respecto a sí misma, x con respecto a x. Y aquí va a ser la derivada de y con respecto a x, ahora sí. Esto va a ser, entre paréntesis, la derivada de y o simplemente derivada de y. Entonces, cuando estemos derivando en forma implícita y al final estemos derivando con respecto a x, el resultado final siempre es 1. Y cuando estemos derivando con respecto a y, el resultado final siempre va a ser y'. ¿Sí? Entonces, esa es la única consideración que debemos hacer para poder derivar en forma implícita. A ver, intentemos derivar esta expresión. Derivemos esta expresión, a ver. Ya escuchó, ya, pedazo. Ah, caray, ¿qué pasó? Esa es. Es plástico porque si fuera metal estuviera pegado. Escucha, pedacito aquí, mira. ¿Cómo derivamos x por y? A ver, ¿quién me ayuda con esa derivada? Tenía que haber estado quebrado. Acá, No me di cuenta. acá, carajo. Y esto no está quebrado. ¿Cómo derivamos x por y? Esta x por y hay que derivarla como un producto, Ya que rápido. porque x es variable y y también es variable. Fíjense. Y aquí abajo vamos a anotar, fíjense cuánto será el resultado. La derivada de x con respecto a sí misma, ¿cuánto es? Dijimos 1 por y sin derivar, más la primera variable sin derivar por la derivada de y, ¿cuánto es? Y'. Esto se deriva como un producto. ¿Listo? No sé si lo tengo por acá. A ver, voy a buscar mi formulario. Cuando mi Sony se quebró sonaba feísimo. Suena de que... Pero yo lo dejé al menteringo. Aquí está. Acuérdense que habíamos dicho que la derivada de un producto era así. Se deriva el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esa es la fórmula que estoy aplicando. Y esa misma fórmula es la que vamos a aplicar de nuevo aquí. Tengo x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Quién me dicta cuánto va a ser el resultado de la derivada de x cuadrado más y cuadrado? La derivada perdón, aquí me faltó una poco. La derivada del primero, la derivada de x cuadrado es 2x. Más la derivada de x cuadrado dijimos que va a ser 2x por el segundo término sin derivar. Y el segundo término sin derivar era y cuadrado y se mantiene como y cuadrado. Más el primer término sin derivar. El x cuadrado sigue siendo x cuadrado. Y la derivada de y cuadrado, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me ayuda? La derivada de y cuadrado, ¿cuánto es? 2y. No se olviden que 2y por y primo. eso. No
no se olviden de la derivada de una función elevada a una constante, No estará quemado. que tiene que ver esto. Fíjense que si vamos a derivar x al cuadrado, aquí fíjense, la derivada, aquí lo voy a anotar, a ver si no se me baja. Se baja, no importa. Aquí está, fíjense. La derivada de una función elevada a una constante, la función vas a multiplicar por la función elevada a la constante menos 1. Y aquí, ¿por qué no anoté cuando derivé x cuadrado? ¿Por qué no anoté la derivada de la función? Porque valía 1. Correcto, ya lo hemos dicho, la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1. Pero en cambio aquí no es x, es y. La derivada de y con respecto a x es y'. Por lo tanto, como decía su compañero, la derivada de y cuadrado va a ser 2y por y'. Esa será la derivada de toda esta expresión que tenemos por acá. Ahora, ¿quién me ayuda a derivar el logaritmo de x más y? ¿Cómo será la derivada del logaritmo? A ver, revise su formulario. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? Ahí lo tienen, ¿no? Yo voy a comprar uno. No, es que no quiero. La derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Y a ver, veamos cómo hacemos eso. Aquí el argumento es x más y. No, es que tiene que salir la tapa. ¿Y cuánto es la derivada de x más y? ¿Quién me ayuda con eso? Porque esta tapa va a salir así, va a salir. ¿Cuánto es la derivada de x más y? No se olviden de esto, ¿no? 1y derivada. O y prima. 1 más y derivada o y prima simplemente. ¿Correcto? Sobre el argumento sin derivar. Y sin derivar es x más y. Listo. Y en el segundo miembro, ¿qué tendremos? ¿Cuánto es la derivada de 3y? Mediodía, no lleva una batería. ¿Cuánto será la derivada de 3y? Lleva porque el negro que yo... 3y prima. Mediodía ahí. Correcto. 3 por y prima. No, si lo hacían ahorita. Y eso ya se me bajó. Vamos a hacer un poquito más chico. Ok, jóvenes, esa es la forma correcta de derivar implícitamente. ¿Listo? Aquí ya está derivada implícitamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es todos esos términos que están acompañados por una y prima, llevémoslos al primer miembro o dejémoslos en el primer miembro. Y todos los términos que no tienen y prima, aquí hay otro con y prima, ¿no? Los que no tienen y prima, llevémoslo al segundo miembro. ¿Listo? A ver, copien hasta ahí y ustedes lleven. Es como despejar una ecuación de primer grado con una incógnita. Todo lo que tiene incógnita al primer miembro y lo que no tiene incógnita al segundo miembro. Y lo único que hay que hacer es despejar la y prima. A ver, copien y despejen y prima. Intenten hacerlo ustedes. Con su cargador ahí. Mi flash. Ya ahorita. Manda la carne. Dice que entra un micro. Entra, ¿no tiene? Bueno, nomás está mal. Bueno, nomás está mal. Va a ser que poner una cámara. ¿Cómo quedará el ejercicio? Kile no había llevado para memoria. ¿Esto? Ah, entonces IP67. De 32 creo que es. Ah, tiene 4 gramos. Entonces, ¿Cómo es le hago? acuático. Lleva control mío. Control, pues.
Chile, aquí quiero ponerle, porque si puedo, ¿será que la puedo hacer? Aquí, así digamos. Sí, que este poquito, se hace una masilla para forrarlo. Sí, sí. Dice, ahí se hace con una espatulita, con un papel, con un plastiquito, con una tarjeta. ¿Sabes? Se puede Está hacer. ahí el huequito, ¿no? Y después lo voy a forrar, pues. Se puede Con hacerlo eso. así, así. No, solamente ahí porque esto Sí, está pero no bienísimo. puedo hacerlo así porque... No es aquí nomás. Sí, que este huequín, güey. Porque el forro se va a notar ahí. Es así hay que hacerlo. Que sé que ahí pues, si por querer hacerla la mezcla. Poquingo se hace. Aquí en esta cajita. ¿Se lo va a quedar hecho? No, Es que no tengo pues, para poner mi memoria. No tengo plata. Pues, ya te que pongo su ahí micrófono. está bien todo. Quizás no pille así. Si no me dan lo que quiero, pues no lo voy a vender. Acá. Anda a comprar, mijito. Carne para que hagan. Para que hagan comida. Tiene carga inalámbrica. Pues, Guarda tu plata, guacha. Guarda tu plata. La cagao, cara. ¿Cómo quedará el resultado? A ver, hagamos esa operación que les mencionaba. Todo lo que tiene Mirá con lo que me he quedado gorda. Y' llevamos al primer miembro y lo que no tiene Y' lo llevamos al segundo. Fíjense, volvemos a copiar y aquí tendremos lo siguiente. Este 1 por Y simplemente va a ser Y, se va a ir al segundo miembro y va a ser menos Y. Media carne molida. Y borramos esta expresión de acá. Madurito. Luego, No, esos plátanos feos que traje. este 2xy cuadrado no tiene Y', por lo tanto, lo llevamos al otro miembro y cambiamos de signo. ¿Listo? Ahora, este 3y' que tiene Y' del segundo miembro, lo traemos al primer miembro con signo negativo. ¿Listo? medio de carne molida. Y este término de acá Y plátano se maduro. borra. Y eso es lo que les pedía que hagan. Todo lo que tiene Y' al primer miembro y todo lo que tiene y lo que no tiene Y' al segundo miembro. Ahora fíjense, está fácil factorizar aquí, solo el problema es aquí. Fíjense, esta expresión de acá, esta expresión que tenemos acá, vamos a separarla en dos. Fíjense, ¿Y otra por qué está así? esta expresión la vamos a escribir dos veces. Los S así ¿Sí? se pelan. Voy a separarla por propiedades de fracciones homogéneas. No, Aquí voy a escribir 1 sobre X más Y No es de pegado. Vidrio esto. Falta harto para que se gaste. Oye. Así Más vienen algunos todingos, vienen todingos lo que haga. Y' sobre X más Y. Sin el Samsung. Pregunto, estas dos expresiones que tenemos acá, Se despegan. Sí, pero yo no entiendo. ¿será lo mismo que esto? Se levanta. Es despegado, ¿no ves? Sí. Literalmente le agarró la pintura y lo despegó el vidrio. ¿Por qué razón? No, y así no Se aplica leyes de fracciones. Propiedades de fracciones homogéneas. Sí, y se lo divide, o sea, el uno por un lado y la lleva con el otro. Sí, como porque mismo tienen el mismo denominador. denominador. Exactamente. Propiedades homogéneas con el mismo denominador, correcto. Ahora, este término nuevo que aparece aquí, este término lo vamos a llevar también al segundo miembro porque no tiene Y'. Vamos a hacer eso en el siguiente paso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero vamos a volver a copiar esto. Este término volvemos a copiar aquí. Solo que este término que está acá lo vamos a llevar al segundo miembro. Y en lugar de estar con positivo, aquí va a estar con negativo. ¿Listo? Ahora sí. De estos 4 términos que tenemos en el primer miembro, fíjense,
podemos, aquí lo voy a escribir de nuevo, aquí de todos estos términos podemos factorizar y', ¿sí? ¿Y qué nos va a quedar? Aurín lo llamo, compañero, Aurín lo llamo. Vamos a tener acá, vamos a ponerle corchetes. A ver, al factorizar aquí en este término, aquí simplemente nos va a quedar x más. Aquí teníamos x cuadrado por 2y por y'. Un ratito, jóvenes. Aló, Yeri, estoy en clase, dígame. ¿Para qué? ¿Para qué, gordo? Muy bien, decíamos, aquí tenemos x cuadrado más 2x más y por y'. Si factorizamos y' nos va a quedar aquí, simplemente voy a copiar. Voy a ordenar, va a ser 2x por x cuadrado por y. Sigamos, a este término ya se fue por allá, aquí, de este término factorizamos y'. Y al factorizar y', ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 1 dividido entre x más y. Y luego tenemos este 3 menos 3y. Factorizamos y' y nos queda simplemente más 3. Y todos estos términos ya están factorizados y los vamos a eliminar. ¿Listo? Esa es la expresión que quedaría si factorizamos y'. ¿Correcto? Ahora, el último paso que nos queda... ¿Qué pasó? Vaya para allá, tontón. El último paso que nos queda es despejar y', ¿no? Y todo ese corchete que está multiplicando y' va a pasar a... caramba. Todo ese corchete Abusivo. que está multiplicando y' va a pasar a dividir. Es decir, toda esta ¿No expresión... sería menos 3? Disculpe. ¿Dónde? Ahí donde lo cambió. Es menos 3. Ok. Les decía, todo este término que está multiplicando y' va a pasar a dividir. Es decir, esta expresión de acá va a ser un numerador. Y toda esta expresión que está aquí, no lo voy a copiar el corchete, voy a copiar solo lo que está dentro. Hasta ahí será el denominador. Ahí si podemos simplificar algo, que lo veo bien difícil, se simplifica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este resultado de una derivada implícita y el resultado de una derivada explícita, como podríamos llamarlo? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando derivamos una expresión donde ya y está despejada, el resultado queda solo en función de x, como decíamos acá. Y queda en función de x. Pero, si derivamos en forma explícita, esa y' que calculemos va a estar en función de x y de y. Y aquí lo demostramos, fíjense. Al sacar el resultado final, le voy a quitar todo el colorinchi. Al sacar el resultado final, fíjense, aparecen x y aparecen y como parte del resultado. Y ahí termina el ejercicio. Copien, pregunten, entiendan.
¿Cuándo? ¿Ahora te llamó? Vamos a hacer un poquito más chico para que lo vean todo. ¿Dónde empieza? Y empieza. Ahí termina. Ahí está todo el ejercicio, jóvenes. Copien, pregunten y hacemos otro. Ingeniero, la tabla lo mandó al grupo, ¿no? Es que tengo una tabla y parece que está incompleta. Sí, la envié al grupo, si quieren la envío de nuevo ahorita. Aquí la tengo. Esperen Por un favor. ratito. Voy a Sí, correr por el favor. WhatsApp. El toro que está apartado, que torazo, vendemos 351, 352, 60, me faltas al fondo, 70, 80. En este momento, 90, que acá. 400, 410, 400 ya, Gaby, Paco, usted al fondo y va. 401, 402, 400 y me dice, espero bien, doctor. ¿Cómo harán esa subasta de toros de vaca? Baja y los ganaderos saben la movida bien. ¿Qué te parece? Buena, altísima plata hacen ahí. Aparte que después se comen un buen churrascote. Estás estudiando, ¿no, Kili? Si te estoy viendo, te está pasando clase. Estaba viendo que me mandó la venta. Tú mandaste a la venta y está pasando clase. Me dijo que estaba grabando. A la banda. Me dijiste, estoy grabando, me dijo. Porque te digo. Yo sigo escuchando tu clase bien. Creo que ya acabó. Ya estudié. ¿Ya? Ahí está.
No se le escucha, ingeniero. Perdón. Les decía, hagamos este ejercicio. ¿Cómo se deriva esto? Tenemos la derivada de x elevado a la y o y elevado a la x. ¿Cómo que lo derivamos? Una función elevada a otra función. Correcto, esa es la fórmula. Vamos a ir a buscar en el formulario. Creo que por ahí la anotamos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿O no la anotamos esa fórmula? Aquí está. Una función elevada a otra función. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para derivar esto. Lo vamos a anotar arriba. Ahí. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para derivar esto. Una función elevada a otra función. Y aquí es igual, fíjense, esta parte es parecida a la derivada de una función elevada a una constante. Y esto es parecido cuando tenemos la derivada de una constante elevada a una función. En realidad es la combinación de ambas fórmulas. Y hagámosle caso, vamos a hacer exactamente lo que dice allá. Aquí, la base, en este caso para el primer miembro, U es X y B es Y. ¿Sí? U es la base y B es el exponente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escribirlo de nuevo todo. Aquí va a ser y baja a multiplicar por x elevado a la y menos 1 por la derivada de x, que en este caso ya sabemos que es 1, más b derivada, b para nosotros es el numerador, y' por u elevado a la b, o sea, x elevado a la y, copiamos, x elevado a la y, sin el menos 1, ¿sí? Por el logaritmo natural, dice, el logaritmo natural de u en este caso es la base, que en este caso es x. Ese será el resultado de derivar el primer miembro. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo miembro. Aquí fíjense, la base es y y el exponente es x, al revés de allá. Y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? El exponente baja a multiplicar por y elevado a la x menos 1. Y elevado a la x menos 1. Por, ¿qué dice la fórmula de una función elevada a una constante? Por la derivada de la base. Aquí va a ser por la derivada de y'. Eso es, sigamos. Más, dice la fórmula, sigamos la fórmula, b derivada. B es el exponente, la derivada de x sabemos que es 1. Y ese 1 ya no se lo escribe. Por u a la b vamos a copiar y elevado a la x. Sin el menos 1. Por el logaritmo natural, dice, de u. Y u en este caso para nosotros es la base, que es y. Y esa es la forma correcta de aplicar. Ah, caray, aquí hay algo anda mal aquí. Aquí lo hice mal. Este chiquitingo no tiene que estar ahí. Tiene que estar aquí abajo. X elevado a la y. Ahora sí. Ahora sí. La derivada de x, una función elevada a otra función, este es el resultado. La derivada de una función elevada a otra función, este es el resultado. ¿Cuál es la diferencia de la una con la otra? Simplemente esto que hemos explicado acá. Cuando tenemos la derivada de x con respecto a x, se escribe 1. Cuando tenemos la derivada de y con respecto a x, se escribe y'. Esa es la única diferencia que hay entre ambos. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hemos dicho? Aquellos términos que tienen y', que es este y este, los llevamos al primer miembro. Y los que no tienen y', los llevamos al segundo miembro.
Fíjense, este se va a quedar. Vamos a duplicar esto y vamos a empezar a trabajar. Este término que está... Ahora fíjense, ¿cómo puedo escribir este x elevado a la y menos 1? ¿Cómo lo puedo escribir? Como una fracción. X elevado a la y sobre x. sobre x elevado o x. Correcto, eso, los dos lo han dicho bien, solo que vamos a ver. En lugar de escribirlo así, vamos a escribirlo de la siguiente manera, fíjense. Aquí en el otro miembro va a ir coseno negativo. Va a ser x elevado a la y por, vamos a escribir, x elevado a la y por x elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Este término que está aquí, y por x elevado a la y menos 1, ¿por qué podemos escribirlo así? Por propiedades de exponentes. ¿Sí? Ustedes conocen esa propiedad de exponente. Muy bien. Entonces, vamos a quitarle el color que todo se pintó ahora. Ya. Ok, ahora tenemos este primer término aquí en el primer miembro. Este otro término que tiene y', podemos llevarlo al primer miembro con signo negativo. ¿Sí? Este de acá. Pero en el y elevado a la x menos 1, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? En lugar de escribir y elevado a la x menos 1, vamos a escribir y elevado a la x por y elevado a la menos 1. Es lo mismo, solo que aplicamos una propiedad de exponente. Y como verán ustedes, acá tenemos y' y acá también tenemos y'. ¿Qué se hace? Factorizar. Factorizamos. Voy a duplicar esto y vamos a decir que vamos a factorizar. Ok, aquí factorizo y'. Voy a poner todo esto entre corchetes. Factorizamos la y' y esta y' de acá la borramos ya, porque ya está factorizada. Ups, se me fue todo. Y ese cosín de ahí no quiere borrar. Ahora sí. Ok, ese cuadrito que hay ahí arriba, ignórenlo, no sé cómo borrarlo. Vamos a cerrar el WhatsApp, suena muy feo. Ok, ahora todo lo que multiplica la y', vamos a hacer lo siguiente. Hola Hugo, te llamo enseguida, por favor, estoy en clase. Estoy trabajando, ojalá que al final del día me devuelvan, transfiero todo, por favor. Les decía, vamos a duplicar esto y vamos a tener lo siguiente. Oh, ¿qué pasó? Esto de acá es lo que quiero duplicar. Este de acá será el numerador y todo esto de acá dentro del corchete será el denominador.
esto para que desaparezca ese cuadrito. Y elevado a la menos 1. Y elevado a la x menos 1. Ok. Listo, jóvenes. Ya está despejada la y'. Y esto vamos a borrarlo porque ya no corresponde. Eso que multiplica y', dijimos, pasa a dividir. Pregunta. ¿Puedo factorizar y a la x o x a la y en el numerador o en el denominador? Fíjense, aquí yo tengo y a la x, aquí tengo x a la y. Aquí tengo x a la y, aquí tengo y a la x. Aquí me faltó, aquí lo hice mal. Aquí es y a la x. Aquí es y elevado a la menos 1. Repito la pregunta, ¿puedo factorizar y a la x? Le voy a cambiar el color, fíjense. O x a la y, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo factorizar o no puedo factorizar? ¿Aló? ¿Me escuchan o está apagado el micrófono? ¿Se puede o no se puede factorizar? ¿Aló? ¿Se escuchamos, ingeniero? ¿Se puede o no se puede factorizar? Le pregunto. Yo creo que no, ingeniero. Yo también creo que no. ¿Y qué dice aquí? ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales, ¿no? X elevado a la y o y elevado a la x son iguales. Por lo tanto, sí se puede factorizar. No importa si es y elevado a la x o x elevado a la y, son iguales. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta expresión va a quedar así, fíjense. Aquí factorizo y elevado a la x y esto lo pongo entre corchetes. Y voy a factorizar este término que ya no corresponde aquí. Y este x elevado a la menos 1 lo puedo poner aquí como una x en el denominador, ¿puede ser? Se puede, ¿no? Sí, ingeniero. Y lo mismo aquí, voy a factorizar x elevado a la y. Y todo este término, no quiere hacerme caso. Todo este término desde aquí, vamos a ponerle corchete. Ok, todo esto. Aquí va a quedar logaritmo natural de x, estoy copiando simplemente. Menos, aquí factorizamos este término. Y nos va a quedar simplemente x dividido entre y, ¿no? Porque ese y a la menos 1 lo puedo escribir así. Y tendremos esa expresión. Y ahí está. ¿Puedo simplificar ese y a la x o ese x a la y? Sí, ingeniero. Bueno, ¿y cómo va a quedar finalmente? Voy a copiar y voy a pegar. Simplemente va a quedar, aquí arriba va a quedar esta expresión y abajo va a quedar simplemente esta otra expresión. ¿Listo? Pichanga, pero a ver, ¿qué otra forma hay para resolver este ejercicio? Volví a por logaritmo natural a ambos lados. Exactamente. Ustedes saben
y podemos derivar aplicando logaritmos. A ver, hagan eso ustedes, apliquen logaritmos a ambos miembros. Hola, profe.
bien, ¿cómo derivamos esto? Decíamos, vamos a aplicar logaritmo natural al primer miembro. Wow. Y logaritmo natural al segundo miembro. ¿Listo? A ver cómo queda esto. Muy bien. Al aplicar logaritmo, ¿qué ocurre? Esto que está como exponente, el exponente del argumento baja a multiplicar. El exponente del argumento baja a multiplicar. Y esto va a quedar simplemente como, a ver, anotémoslo. Va a ser x por el logaritmo natural de, perdón, y. Sería y por logaritmo natural de x. Por el logaritmo natural de x, ¿no? Y eso va a ser igual a x por el logaritmo natural de y. Ahora fíjense, esto ya no se deriva con esta fórmula de una función elevada a otra función. ¿Con qué fórmula vamos a derivar esto? Por Le voy a poner aquí la función. Correcto. Como producto, y por logaritmo de x. Y aquí x por el logaritmo de y. ¿Cuál de las dos fórmulas es más sencilla de aplicar? Por supuesto que la de multiplicación. Y a ver, derivemos. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo derivamos? Uy, se me colgó el Word. A ver si responde. ¿Cómo derivamos esto? La derivada de y va a ser y' por logaritmo sin derivar. Más y por la derivada del logaritmo de x, ¿cuánto es? Sería 1 sobre x. Correcto, 1 sobre x. Y lo mismo hacemos al otro lado. La derivada de x es 1 por logaritmo de y. Hasta que responda mi Word, que se me colgó. Fíjense aquí arriba dice no responde. Algo ha pasado, o algo he hecho mal. ¿Se perdió? A ver, déjenme revisar qué está pasando. Aquí hay alguien que compartió con nosotros. No, está muy complicado el que nos pasó. Sale lo mismo, pero mejor bájalo a multiplicar y derívalo como producto. ¿Quién es? Villarroel Campos. Está bien, pero lo hizo muy largo. En estos momentos tan difíciles por el tema del COVID que está afectando a nuestros profesores, a nuestros